Capítulo 6. El cuarto de los niños. Cuando Flora se acercó al cuarto de los niños, su proximidad quedó suficientemente anunciada por el sonido de un llanto fuerte y apasionado, seguido de varios golpes secos, lo cual la hizo apresurar el paso, temiendo que la nodriza negra, cuyo aspecto le inspiraba desconfianza, estuviera maltratando a alguno de los niños. Sin embargo, la primera mirada al interior del cuarto le mostró que la gorda y vieja negra no era quien daba los golpes, sino quien los recibía. Ante ella había un pequeño en plena tempestad de furia, pataleando, pegando y rugiendo, mientras el bonito libro de láminas de Flora yacía en 100 fragmentos a sus pies. ¡Oh, Massa Johnny, Massa Johnny! Exclamó la vieja Chloe en tono de reproche, mientras él la golpeaba una y otra vez con la ferocidad de un pequeño tigre. Flora se lanzó hacia adelante y le tomó la mano, pero solo logró que descargara su furia sobre ella. El niño se aferró a sus sueltos rizos y no sin dificultad y dolor consiguió ella liberar su cabello de su agarre. Luego él se arrojó al suelo y comenzó a revolcarse en impotente rabia. ¿Qué significa todo esto?, exclamó Flora, sorprendida y alterada por el inesperado ataque. ¡Oh, Massa Johnny! El solo querer arrancar los péndulos del reloj está muy enojado porque no puede alcanzarlos. Me temo que Johnny es un niño muy travieso, dijo Flora alisando sus cabellos desordenados y mirando con todo menos admiración al pequeño salvaje moreno ante ella. ¡Oh, Massa Johnny! El tener mucho espíritu, muchísimo espíritu. Fue la despreocupada respuesta, mientras la negra se levantaba lentamente para atender al bebé que había estado durmiendo en una cuna, pero que despertado por el ruido, ahora lo aumentaba con su llanto irritado. Estoy segura de que harían falta una docena de manos entre todos, continuó la vieja mujer tratando de calmar al niño. Y ahora la señorita Liddy, nadie sabe dónde se ha metido. No la he visto en media hora. ¿No sabe dónde está?, dijo Flora mirando alrededor con ansiedad. Emmy, la segunda más pequeña, se entretenía tranquilamente en un rincón, arrancando las patas de los animalitos de madera pertenecientes a un arca que la señora Vernon había dispuesto para su diversión. Pero no había rastro de la señorita Liddy. Flora salió apresuradamente a buscar a la pequeña fugitiva. No tardó en encontrarla en el comedor, junto a un pequeño armario donde se guardaban varias conservas y otras golosinas. Liddy era varios años mayor que los otros niños y alta para su edad. Su figura desgarbada y crecida sin proporción, su cabello descuidado, su porte torpe y su semblante enfermizo daban la impresión de que era como una hierba inútil que había brotado sin cuidado ni cultivo. Se sobresaltó ligeramente al ver a Flora y cerró con rapidez la puerta del armario que había estado entreabierta. «¡Oh, Liddy!», exclamó Flora. «Está muy mal tomar dulces sin pedir permiso». «No lo hice», dijo la niña retrocediendo ante su contacto y mirándola de reojo. «Mira ahí», dijo Flora con gravedad, señalando unas inconfundibles manchas carmesí en el vestido y las manos de la niña. «Es aún peor decir una mentira al respecto». La niña hizo un mohín y se metió 2 dedos en la boca. «Oh, Liddy, nadie te ha enseñado quién ve nuestras acciones y...» Flora comenzaba una suave pero muy seria represión cuando fue interrumpida bruscamente por su oyente, que salió corriendo del cuarto. «¡Qué niños tan terribles!», dijo la pobre Flora para sí. «Parecen más indomables y más descuidados, tanto en lo físico como en lo moral, que el más pobre campesino del pueblo. Debemos hablar seriamente con su madre acerca de ellos. Es imposible permitir que continúen así». Hablar con la señora John Vernon no era en ese momento practicable, pues se había quedado dormida en el sofá, y bajo ningún concepto debía ser molestada. La comida, que se había retrasado varias horas esperando su llegada, quedó nuevamente aplazada por tiempo indefinido, pues tanto la señora Vernon como su hija consideraron más cortés tomarla con su invitada en lugar de compartirla preparada para los niños. Flora se sentía irritada y cansada y muy poco dispuesta a mirar el lado brillante de las cosas. Las voces ruidosas de los niños parecían no cesar nunca. Penetraban en todas las partes de la casa. Ninguna habitación parecía a salvo de la intrusión de los pequeños huéspedes no deseados, pues un espíritu de activa curiosidad caracterizaba a Liddy,
y Johnny estaba llevando a cabo una búsqueda de su negro Sambo, que lo conducía a lugares donde era tan poco probable como probable encontrarlo. Por fin, Emma despertó de su siesta, pero la señora Vernon descubrió que su cortesía había sido llevada a un extremo innecesario. Emma declinó reunirse con la familia en la mesa. Prefería que le llevaran la comida a su tocador. Flora, deseosa de complacer a su nueva invitada, le llevó ella misma el refrigerio y tuvo la mortificación de descubrir que consistía precisamente en lo único que, según Emma declaró con una sonrisa enfermiza, no podía tocar. Mientras que, cuando se le pidió que dijera qué le apetecía, nombró algo que era difícil, si no imposible de conseguir. Flora comió sola con su madre. Fue un alivio, pues estaba fatigada, desanimada y sin paciencia. Resolvió no preocupar a su madre más de lo necesario con sus propias molestias y perplejidades, pues la señora Vernon ya parecía agobiada y ansiosa. Cuando la dama se retiró para supervisar los arreglos nocturnos de los niños, Flora buscó el tocador de su cuñada, habiendo ensayado previamente muchas veces en su mente la conversación que creía podría tener lugar entre ellas, y estudiado cómo decir verdades dolorosas de la manera más suave y menos irritante. La viuda seguía reclinada en el sofá, su cofia apartada por causas del calor, con un abanico y un frasco de esencias a su lado, y recibió a Flora con la sonrisa lánguida y afectada que a aquella joven le resultaba particularmente desagradable. «Espero que ya se haya repuesto un poco del cansancio», dijo Flora sentándose junto a Emma. La única respuesta fue un suspiro lánguido acompañado de una ligera elevación de las cejas y luego el cierre de los ojos. Flora guardó silencio unos momentos y jugueteó con el broche de su brazalete antes de atreverse a decir: «Emma, hay algo que quería preguntarle. ¿Tiene usted plena confianza de su nodriza negra?» La dama abrió los ojos. «¡Oh! Es la mejor criatura del mundo». Aquí, el frasco de esencias volvió a entrar en acción. «¿Sabe usted, por supuesto, si es cristiana?» «Bueno, ¿por qué?» Cada palabra era arrastrada como si hablar fuera demasiado fatigoso. «Sí, tiene un crucifijo y cuentas. Es cristiana, estoy segura». «¿Y es posible...?» Flora sintió que comenzaba a acalorarse con el tema, pero haciendo un esfuerzo de dominio propio, continuó en los mismos tonos suaves con que había empezado. «¿Cree usted prudente confiarle tan completamente a los niños? Hoy presencié una pequeña escena en el cuarto de los niños que me dio la impresión de que el carácter de Johnny requiere una dirección más juiciosa». Emma parecía tan completamente indiferente que Flora dio una descripción más animada de la pequeña escena y de su propia desagradable participación en ella de lo que había pensado hacer. «Pobrecito, tiene tanto espíritu», fue la única observación de la madre. «Pero tengo cosas más dolorosas que contarle», dijo Flora, sintiéndose verdaderamente irritada y, sin más reservas, relató la conducta de Liddy en el armario, lo cual habría afligido profundamente a un padre tierno y concienzudo, pero que solo arrancó las palabras «pobrecita», pronunciadas en un tono más soñoliento que antes. «Pero, Emma, esto no puede ser», exclamó Flora con indignación creciente. «Estos pobres y desgraciados huérfanos no deben quedar abandonados a adquirir hábitos de deshonestidad y mentira». Se detuvo de repente, pues sabía que había dicho demasiado. Lo vio en la expresión maligna que iluminó por un instante el soñoliento ojo negro. Lo sintió en el rápido latido de su propio corazón. Se alegró Flora de que la entrada de su madre le diera excusa para abandonar el cuarto. Buscó el suyo en un espíritu muy amargo. «Mamá», dijo Flora a la señora Vernon cuando ambas se retiraban a descansar, «me temo que tendremos un tiempo terrible con esta familia. No volverá a haber comodidad en la casa. Esos niños miserables y descuidados serán el tormento de nuestras vidas». «Debemos tener paciencia con ellos, amor mío. Aquí no serán descuidados».
Pero Emma será como una cadena que arrastre todos nuestros esfuerzos por mejorarlos. Parece no considerar nada en la tierra, sino su propia comodidad y conveniencia, y escucha con esa odiosa sonrisa cosas que deberían hacer sonrojar de vergüenza a una madre. Hija mía, protestó la señora Vernon. No me gusta esa mujer, mamá, y estoy segura de que nunca me gustará. Se ve tan sin corazón, tan necia, tan afectada. No debemos ser duras con ella, Flora. Probablemente su propia educación ha sido descuidada. Has tenido un día de fatiga y excitación, y eso reacciona sobre tu ánimo, querida. Ve a descansar ahora, lo necesitas. Todo puede parecer más luminoso por la mañana. Flora buscó descanso, pero aquella noche no estaba destinada a hallarlo. En la habitación contigua estaba el bebé, y hora tras hora su llanto penetrante resonó en sus oídos, ahuyentando el sueño. 3 veces se levantó y se apresuró a ver si nada podía hacerse para calmarlo. Cuando amaneció, el pequeño se durmió y también la agotada Flora, para soñar que la casa era atacada por una legión de negros, hasta que fue despertada más temprano de lo habitual por el sonido de una furiosa pelea entre Johnny y Liddy.